terminamos la arquitectura y cerramos con esta sentencia en la línea 15, ¿no? And arquitectura de circuito. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Ok. ¿Ya hicieron captura? Sí. Sí, excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Bien, aquí tenemos un pequeño ejercicio que ahorita tienen que realizar ustedes rápidamente y nos dice el siguiente problema. Se requiere diseñar un circuito combinatorio que, pues como somos ingenieros, que detecte, o queremos ser ingenieros más bien, que detecte números primos de 4 bits. Y para ello, pues debe obtener la tabla de verdad y elaborar un programa que describa su funcionamiento. En este caso, pues lo que estamos realizando, ¿no? La codificación. La restricción es que utilicemos instrucciones del tipo with, select, when. Y entonces para ello ya sabemos que con 4 bits solo tenemos estas posibles combinaciones que serían, ¿cuántas? ¿Cuántas combinaciones? 16. 16 posibles combinaciones. Cada uno pues me genera un número en decimal o el conjunto en binario más bien. Y con ello pues se empieza a decidir, ¿no? ¿Cuáles números se consideran primos? ¿Cuáles son los números primos, muchachos? Que solo se dividen entre sí mismos y entre uno. Exactamente. Entonces, vamos a observar si esta declaración, este resultado es correcto. Podríamos tener algún error. Entonces, vamos a empezar. ¿Cero se puede considerar un número primo? No, ¿o sí? No. Pues si lo dividimos entre sí mismo, pues nos va a dar una indeterminación, ¿no? Entonces, eso no existe. Por lo tanto, cero no debería ser o no puede ser un número primo. ¿De acuerdo? Luego tenemos el 1. El 1 debe ser un número que se divide entre sí mismo y la unidad. ¿Cumple o no cumple? Sí. ¿Sí? Bueno, existen dos criterios, pero bueno, el de la mecánica, perdón, la matemática actual, que me parece que es la de Newton, no me acuerdo. El 1 se queda fuera de ser considerado como primo, porque bueno, da la casualidad de que el 1 pues es la unidad, pero es como un atributo que va fuera de el concepto, y entonces el 1, como casualmente es la unidad, pues se deja fuera de este criterio de tomarlo como primo, ¿sí? Hace muchos años, y también en otro tipo de matemática, sí se considera como uno primo, ¿sí? Pero ahora, pues para nuestros fines, o la matemática que actualmente utilizamos, el 1 se queda fuera y no es catalogado como primo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el 2. El 2 es un número primo. No. ¿No? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. 2 entre 2 nos da 1. 2 entre 1 nos da 2. 2. Entonces, pues sí, ¿no? Tiene dos posibles divisores, sí mismo y la unidad. Entonces sí es considerado un número primo. Entonces, recuerden muchachos, el número 2 es el único número par que es primo. ¿De acuerdo? Va a ser el único que van a encontrar en toda la colección de números primos. Y luego pues tenemos el 3, que es un número impar y también tiene esta propiedad de ser un número primo. ¿Sí? Es divisible solamente entre 3 y entre la unidad. El 5, pues sí, también resulta ser un número primo. El 4, como ya les había dicho, por definición, ningún otro número fuera del 2 puede ser primo. Entonces, todos aquellos que sean el 2, el 6, el 8, el 10, ¿qué otro? 12 y 14 quedan fuera de la definición. Y bueno, ¿qué pasa con el número 9? ¿Es primo o no es primo? No. No, porque se divide entre 3. Exactamente, se divide entre 3, se divide entre 9 y también se divide entre 1, entonces queda por mucho fuera. ¿Qué otros números quedan dentro de los primos? El 5, el 7, el 11 y el 13. ¿El 15 sería número primo? No, tampoco. No. Tampoco, ¿no? Porque se divide entre el 15, entre el 5, entre el 3 y
entre el 1, ¿no? Entonces ya también queda también muy lejos de esta definición. Entonces, para codificarlo con estas instrucciones, pues vamos a ver cómo queda. A ver si no hay por ahí algo que ustedes tengan que visualizar. Entonces, la codificación parece ser que quedaría de esta forma. Tenemos, podemos hacer un comentario o no. Luego tenemos que hacer la declaración de la librería y del paquete. Y posteriormente, pues ponemos el nombre de la entidad, ¿no? Que en este caso se llama selección. Y declaramos los puertos. Nos dice que X es un vector, ¿de qué tamaño? De De 4 bits. Ah, profesora, Ajá. es que ya en la 4 selección está con acento, ¿no? Y, bueno, es que ya Ajá. leyéndolo cuando acaba, no, entonces pues, no tiene el mismo nombre. Ok, exacto. Entonces, ¿a qué obedece eso que acabas de observar tú? Ah, bueno, A que tiene tener, que. ajá, ¿a qué? Bueno, sí que tenía que tener el mismo nombre, ¿no? Exactamente. Y aparte, vamos a acordarnos de uno de los 4 postulados o de los 4 criterios. ¿Qué es lo que no puede tener Bueno, una... el acento, ¿no? Que es Exactamente, hay un carácter pues, especial, ¿no? exactamente. Ok, Eduardo, escribe tu nombre, por favor, en el chat. Ok. Bien. ¿Algo más? Bien, y también la librería triple E le falta una E. Exacto. También escribe tu nombre, Antonio. Muy bien, entonces, continuamos. Ya parece ser que fueron 2 errores, vamos a ver. Ahora sí, recuerden, corregir la E de IEEE, nos falta escribir más, nos falta quitar el acento, que no es un carácter admisible, y que debe tener exactamente el mismo nombre que el término de la declaración de la entidad, ¿sí? Entonces, sin acento y ponemos selección. Ahora sí, F está declarada como una sola salida, ¿sí? Del tipo estándar lógico. Y ahora la arquitectura estamos diciendo que se llama arc-cell de selección e inicia de la siguiente forma. X va a ser la variable a la cual pues nosotros vamos a tener que seleccionarle o asignarle determinados valores para evaluarlos y poder asignar un valor. Y aquí decimos F, a F le vamos a asignar un 1 cuando tengamos el valor. ¿Qué número es este, muchachos? Yes. El 2. El 2, exacto. También le vamos a asignar 1 cuando tengamos el valor 3, 3, ajá. 1 cuando sea 5, 5, cuando sea 7, 7. 7, cuando sea ¿cuál? 11. 11. Y también cuando sea un valor 13, ¿no? Que serían, exacto, que son los números primos que podemos identificar con 4 bits. Para cualquier otro caso, aquí observen, voy a regresarme. De acuerdo a la tabla, tenemos más ceros que unos, ¿no? Y entonces empezar a hacer la asignación para cada uno de los valores con las otras sentencias, por ejemplo, las when else, pues hubiera sido un poco más pesado. Por ello, el utilizar esta sentencia del tipo with, el when, pues nos ahorra esta parte de hacer esta evaluación. Entonces, ahora sí, decimos que va a valer 0, o más bien asignamos un 0 a f cuando tengamos cualquier otro valor fuera de los que hemos descrito aquí, ¿sí? Terminamos con la arquitectura de la que ya Pero, pusimos. Profesora, ahí también falta le falta la la R. ¿A Le falta quién una es? R. Escuché, Regina, creo que a ti fue la primera que escuché, que mencionaste, ¿no? Entonces, Regina, adelante, escribe tu nombre, muy bien. Ay, bien. Entonces, el primero que escuché, muchachos, ustedes sigan participando, muy bien. Bien, entonces corregimos esta parte de la arquitectura que debe tener exactamente el mismo nombre, si no, todo está mal, ¿sí? Por ninguna forma, o más bien de ninguna forma nos podría compilar esta codificación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, entonces apúrense a contestar, ¿eh? Y aquí los estoy rápidamente girando la cabeza para ver quiénes son los que hablan. Bien. ¿Ya hicieron captura, muchachos? Ya. Ok, bien. Vamos a ver. Bueno,
Entonces, aparte de esas declaraciones que ya que hemos observado que son las declaraciones concurrentes, que pueden utilizar, perdón, determinadas sentencias o sentencias muy particulares, pues ya no existe, creo que no existiría ningún problema, ¿sí? Aparte de estas declaraciones concurrentes, existen otras declaraciones que son las secuenciales. Entonces, las declaraciones secuenciales pues son asignadas a algunas señales en las cuales el orden que llevan puede, es una posibilidad, tener un efecto en, pues bueno, la lógica con la que se está describiendo, ¿sí? Básicamente es aquí sí podría importar el orden, ¿de acuerdo? Y las máximas exponentes o las estructuras que más se utilizan en estas declaraciones, pues son todas aquellas que tengan que ver con el if, then else, el if, then, else if, y también uno que se llama case, que evalúa pues de acuerdo al proceso que se está llevando a cabo, pues cuáles son los mejores análisis para poder hacer la declaración. Y vamos a empezar entonces. Tenemos aquí primero la declaración if, then, else, que ya la hemos utilizado, pero no la analizamos a fondo, que básicamente es sí, entonces, si no, ¿sí? Y aquí nos dice que esta declaración sirve para seleccionar una condición o condiciones basadas en el resultado de evaluaciones lógicas. Básicamente es si algo es falso o algo es verdadero, ¿no? Que sería la forma en que generalizaríamos esta idea. Entonces vamos a ver cuál es la lógica de estas sentencias. Decimos que si la condición es cierta, entonces tendríamos que realizar una operación. Sí, en este caso puede ser la operación 1 o la operación que nosotros deseemos asignar. Si no, entonces se va a realizar la operación 2. Y con ello pues terminamos con el if y podemos ejecutar cualquier otro proceso. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Sí, maestra. Ok. Uno de los dispositivos que normalmente nos sirven para este tipo de declaraciones son los buffers, pero bueno, vamos a avanzarlo un poquito. Aquí está. La otra sentencia, recuerden muchachos darle zoom, es el if, then, else, if, else. Entonces aquí la forma en la que trabaja esta sentencia es que cuando tenemos la necesidad de evaluar más de alguna condición, más de una, podemos utilizar el if. Y funciona de la siguiente forma. Si, bueno, if, si la condición 1 se cumple, entonces vamos a realizar la operación 1. Si la condición 2 se cumple, entonces pues realiza la operación número 2. Si no, pues se realiza la operación 3, ¿no? Y terminamos con el if. ¿Sí? Vamos a ver cómo tendría que operar en un circuito. Sí, vamos a ver. ¿Ya hicieron captura, muchachos? Ya. Ok, entonces, ¿cuál es la lógica? Bueno, si no se cumple la primera función, en vez de decir si no, bueno, pues mejor preguntamos que tal vez se está ejecutando otra operación, ¿eh? Entonces vamos a ver. El caso, pues vamos a poner este comparador que nosotros ya hemos utilizado, comparador de magnitud de 4 bits. En este caso, vamos a considerar que tenemos esta entidad o esta entidad. ¿De acuerdo? ¿Son la misma entidad o son diferentes entidades? Son las mismas, ¿no? Nada más que una está representada como vector. Ok, Ángel, ¿fuiste tú el que habló? Sí. Anota tu nombre también, por favor. Ok, entonces sí, exactamente, son exactamente la misma. Aquí simplemente tenemos representado nuestra variable. ¿Cuántas variables tenemos en total? Rápidamente. ¿Cuántas variables? 4. ¿Cuántas variables? De entrada o de salida. ¿Cuántas variables en total? 5. 5. ¿Quién dijo 5? Otra vez yo. Ok, anota otra vez. 5, ya habíamos mencionado, ¿no? A,
B, X, Y y Z, ¿sí? Aquí simplemente estamos observando que las componentes de mi variable pues son 3. A0, A1, A2 y A3. También para B, B0, 1, 2 y 3, ¿sí? Pero en total las variables con las que trabajaremos serán 5 variables. Y para ello pues ya tenemos un poco más de análisis. Aquí nosotros podemos observar cuando nosotros tengamos A igual a B, entonces alguna variable llamada X, pues va a representar alguna señal o nos va a dar, pues alguna, no sé, alguna condición, algún valor que permite visualizar que se va a llevar a cabo esta acción. Pero si nosotros no tenemos esta condición, si resulta que es A mayor que B, entonces seguramente a Y le va a pasar algo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues se va a manifestar, va a reaccionar, va a tener un estado particular y los demás pues deberían permanecer pues, en el estado opuesto. Si eso no pasa, pues entonces A debe ser menor que B y por lo tanto en Z nosotros tendríamos que ver alguna señal diferente a las que podríamos visualizar en estas dos variables, ¿de acuerdo? Ese es pues el análisis que podemos hacer de este comparador de magnitud 4 bits. Podemos avanzar, ¿ya hicieron captura? Recuerden, todo lo que me digan lo puedo considerar como participación. ¿Sí? Sí, ya maestra. Ok, perfecto. Bien, vamos a ver cómo funcionaría. Aquí tenemos pues la declaración de la librería, nuestro paquete, y tenemos aquí la entidad que se llama COM4, ¿sí? Está integrada por el puerto A y B, que son variables de entrada del tipo estándar lógico, del tipo vector, X, Y, Z, sí, perdón. Me faltaría la declaración que va de 3 a 0. Exactamente, nos falta determinar el tamaño. Entonces, Eduardo, por favor, anota tu nombre. Recuerden, muchachos, aquí nos hace falta, si estamos declarando que es un vector, nos falta abrir paréntesis y escribir ¿qué? La magnitud, ¿no? Que sería de 0, de 0 a 3 o algo así, ¿no? X, Y, Z, que son del tipo Salida. salida. Y está bien, este estándar lógico. Sí, ¿no? Sí. Sí, Sí, es del tipo estándar lógico. Bueno, aquí le pusimos X, Y, Z, mayúsculas o minúsculas. Minúsculas, sin problema. Ok. Terminamos con la declaración de la entidad e iniciamos con la arquitectura. La arquitectura de mi comparador de 4 bits de compa, o sea, de la entidad, está integrada por un proceso entre A y B, que inicia de la siguiente forma, ¿no? Si A es igual a B, entonces, ¿qué va a pasar? Profesor, tenía otro error, ¿no? ¿Dónde? En la declaración de la entidad, porque creo que no puede terminar con un número, ¿no? Tiene que terminar, ¿sí? Puede terminar con un número. Pues existían 4 reglas. Más bien, no puede iniciar con Un número. un número, pero nunca se habló de que pudiera terminar con un número, ¿no? O sea, esto sí es válido. ¿Sí? Aún sí, aquí había un ejemplo que terminaba con un número, pero creo que, no. Era de 2 guiones más bien, perdón. Ok. Pero aquí no tenemos guiones, 2 guiones, ¿verdad? Sino solamente uno. Vamos a visualizar. Solo es uno. Ok, pero todas son más gracias. Entonces, todo bien aquí. Y entonces, bueno, seguimos. Vamos a evaluar la primera condición. A es igual a B. Si lo es, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A X le vamos a cargar un 1, ¿sí? Si es que esto no se cumple, bueno, pues entonces tenemos que volver a evaluar. A es mayor a B. Bueno, sí. Entonces, a Y le vamos a cargar un 1. Si no pasa eso,
Aquí ya, podríamos poner otro else if, pero solo son 3 casos, son los únicos posibles. Entonces, si no pasa eso, entonces no existe otra opción más que Z, a Z le carguemos 1, dado que A seguramente es menor que B, dado que no fue igual y no fue mayor que B, entonces forzosamente debe estar en el caso que A menor que B. Y directamente decimos que a Z le vamos a cargar un 1, ¿de acuerdo? Terminamos con el if, terminamos con el proceso y terminamos con la arquitectura. En este caso, tenemos que declarar un proceso, dado que vamos a hacer un análisis secuencial, un análisis haciendo una inspección entre 2 variables, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan sus cursos, me parece que tuvieron por ahí C o programación orientada a objetos, algo hace falta, ¿no? Este programa podría funcionar, digamos, de manera cíclica. Si, por ejemplo, yo voy a poner los siguientes números. Voy a poner 0, 0, 0, 1 y en A, y B va a ser 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Esos son mis valores. ¿Cuál de estas variables se va a activar? X, Y o Z. Repito, A tiene los siguientes valores. 0, 0, 0, 1. ¿Sí? B tiene los valores 0, 0, 0, 1. ¿Cuál variable se va a activar? X, ¿no? La X. X, exactamente. Ahí, acuérdense, ¿eh? X es igual a 1. Ahora les voy a dar el siguiente valor. A es igual a 1, 0, 1, 0. Y B es igual a 0, 1, 0, 1. ¿Cuál se va a aprender? La Y. Y. Repito, ¿cuál? No, la Z. ¿Cuál se va a aprender? La Z, porque de lo contrario estarías diciendo que la A es menor cuando la A es mayor, ¿no? Repito los valores. A tiene los siguientes valores. 1, 0, 1, 0. B tiene los valores 0, 1, 0, 1. Entonces sí se activa la Y. Sí, es la Y. Sí. ¿Seguros? No, es la Z, ¿no? Porque la A es el mayor. Pues yo los escucho. Ustedes díganme. Ay, Según yo- yo, no, entonces es sí la entonces sí es la Y. Sí, es Y, ¿no? Sí, sí, sí. que Oye, A nos reflejaría el valor de 10 y B nos reflejaría un valor de 5 en decimal. 10 es mayor que 5. Ok, entonces continúo con mi análisis. Ahora decido cambiar otra vez los valores. Ahora voy a decir que A tiene los valores 0, perdón, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? A tiene los valores 0, 0, 1, 1. Y B tiene los valores 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Se activa la Z ahora sí. la Z. Activa Z. la Z. Ok, bien. De la forma en la que ahorita lo realizamos, sus respuestas todas están mal. ¿Por qué será? Por el else if. No tienen las llaves. No, otra cosa. Resulta que en el primer caso yo dije que A tenía un valor de ¿cuánto? 0001, ¿no? Y B era igual a 0001. Son iguales. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces X se iba a encender. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí. Ok. Inmediatamente Ah, ya entendí. cambié los valores. Y entonces, lo que dijo su compañero, ¿no? A ahora vale 10 y B, ¿cuánto valía? 5, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Eso valía. Pero en algún momento, bueno, íbamos a ver que Y iba a cambiar a 1 y hasta ahí
parcialmente vamos bien. Pero, ¿en qué momento X cambió de valor? ¿O X vale 0? ¿En qué momento? No, pues nunca cambió. Jamás cambió, ¿no? Y como fue un proceso cíclico, pues entonces esto está mal. Recuerden, la variable debe tener un valor particular y todas las demás un valor diferente, de forma que podamos diferenciar cuál es el valor real, ¿no? Cuál es el indicador que nos permite conocer si A y B son iguales, si A es mayor o si B es mayor. Y en este caso, ¿qué es lo que nos faltaría en cada una de estas sentencias? Agregar un caso más para cuando valgan 0. Exacto. Entonces aquí tendríamos que poner que si A es igual a B, entonces a X lo vamos a cargar con 1, ¿sí? Ponemos otra línea y decimos que a Y lo vamos a cargar con 0. Ponemos otra línea y a Z también la vamos a cargar con 0, ¿sí? Terminamos la declaración e iniciamos con el if. Y ahora sí, preguntamos, ¿A es mayor que B? Sí, si fuera el caso, entonces a Y la vamos a cargar con 1 y ¿qué es lo que debería pasar aquí? A X la vamos a cargar con 0 y es que podemos escribir otra línea o escribirlo aquí mismo, ¿eh? Y a Z, pues también le escribimos o le asignamos un 0, ¿sí? Con ello, estamos garantizando que todas las variables tengan los valores, pues, correctos, ¿de acuerdo? No sé si se captó la idea, muchachos. Esto viene de los fundamentos de programación en C o en C orientada a objetos. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿no? Que es inicialización de variables. Ok, entonces, si nosotros no hiciéramos lo que acabo de decir, entonces en algún momento todas las variables podrían seguir cargadas con 1. Y eso pues sería un caso confuso, ¿no? Porque, ¿qué nos indicaría? Que A y B son iguales y a la vez A es mayor y a la vez B es mayor. Y eso no puede ser. Entonces, en la última sentencia, que sería el else, tendríamos que poner Z igual a 1, Y lo cargamos con 0 y a X pues lo cargamos con 0. 0, ¿sí? Entonces, ahora sí, terminamos con el if y con el proceso entre A y B y terminamos con la arquitectura, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, todo Ok. bien. Entonces, acuérdense, muchachos, esta forma o este tipo de declaraciones tienen muchos elementos de lo que ustedes ya conocen. Entonces, nada más es que recuerden que si tienen algún problema de compilación o resulta que alguna salida no exhibe el resultado esperado, seguramente es porque las declaraciones pues tienen alguna falta de consistencia, ¿sí? Entonces es importante que siempre evalúen bien cuál va a ser el comportamiento de todas sus entradas y de todas sus salidas. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Bueno, esto pues dice que es tarea, pero lo vamos a hacer. Nos dice que debemos diseñar un comparador de dos números, A y B. Cada número está formado por 2 bits. ¿Cuál es A1, A0 para mi número A y B1, B0 para mi número B? La salida Z del comparador también debe ser una salida de 2 bits, Z1 y Z0, de tal forma que si A es igual a B, entonces Z debe ser cargado con 1, 1. Si A resulta que es menor que B, entonces a Z, ¿qué le vamos a hacer? Pues lo vamos a cargar con 0, 1. Si resulta que A es mayor que B, entonces a Z le vamos a cargar un 1 y un 0. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿De qué forma pueden realizar este comparador? Pues primero inicializando la librería, ¿no?
Inicializándola, podría ser. Ahorita ustedes ya conocen varias formas de poder hacerlo, ¿no? Y pueden utilizar el estilo que quieran, declaraciones secuenciales o incluso alguna de las estructuras de las declaraciones concurrentes, ¿sí? ¿Cuál se les hace más práctica de pues poder evaluar o poder codificar? Bueno, va a depender de la formación que ustedes tengan y de la pericia, pues para utilizar una herramienta u otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya hicieron captura? Ya. Ya. Ok, bien. Si no estamos mal, resulta que nosotros podríamos hacer una tabla de verdad, ¿sí? Y podríamos obtener estas ecuaciones lógicas y las podríamos reducir, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos observar es que tendríamos las siguientes expresiones. Estas, por favor, de tarea, ustedes tienen que verificar que las ecuaciones sean correctas. Ahorita vamos a imaginar que todo está bien, pero pues para la siguiente clase, si existe algún error, me dicen. Entonces vamos a decir que Z1, dado que es salida y que es un elemento del vector Z, está constituido por la expresión A0A1 o B0 negada B1 negada o A1 B0 negada o A0 B0 negada o A0 B1 negada. ¿Sí? Y por su parte Z0, que también es otra de las componentes de salida, sería A0 negada, A1 negada, o B0 B1, o A0 negada B1, o A0 negada B0, o A1 negada B0. ¿De acuerdo? De forma que la entidad o la forma que nosotros podemos visualizar como la representación de mi comparador sería pues un número A, una variable A de dos componentes junto con otra variable B de dos componentes con salida una variable Z de dos componentes. ¿Sí? Lo podemos poner de esta forma o simplemente poner tres líneas, ¿no? Que cada una nos denote el tamaño de cada una de las variables. Hasta aquí vamos bien. Podría ser. ¿Sí? Sí, Sí, todo maestra. bien. Ok. Bien. Entonces, recuerden, de tarea, por favor, verifiquen que estas ecuaciones estén bien. Bueno. Creo que ya no puse el código. Ya no puse el código. Ok, bien. Déjenme ver si aquí tengo la codificación. No lo puse en la carpeta. Permítanme un momento. Ay. Creo que no puse la declaración. Ok, no la puse. Bueno, creo que se va a quedar como tarea porque no la tengo aquí en la carpeta. Tal vez me tardaría un poquito en encontrarla. Entonces vamos a dejarla como tarea, pero no para entregar, sino para que lo comparemos en la siguiente clase o bien puedo mandar la captura de cómo quedaría el código. ¿Les parece? Sí, está bien, maestra. Sí. Bueno, sí. Por aquí debe estar, pero bueno, ok. Bien. Entonces voy a tener que pasar y bueno, queda entonces como tarea, no para entregar. Y entonces vamos a realizar el diseño de un multiplexor. ¿Se acuerdan que les dije que revisaran cómo trabajar con multiplexores? Digo, perdón, que vieran cómo se realiza o cuál es la lógica de un multiplexor. ¿No se acuerdan?
Sí, profesor. Ok. Permítanme un momento. Aquí está. Un momento. A ver, ya voy a compartir nuevamente pantalla. Listo, ¿ya se puede ver esta parte de multiplexores? Sí. Sí, ya. Bien. Que no encuentro la imagen. Déjenme nuevamente pongo el chat y a los participantes. Aquí está. Bien. Ok, bien. Muchachos, ¿para qué nos sirven los multiplexores? ¿Se acuerdan? Es un circuito que combina líneas de entrada y la dirige a una sola línea de salida. Que combina líneas de entrada y las dirige a una salida. Bueno, selecciona información binaria de muchas líneas de entrada y las Ok. dirige a una sola línea de salida. Ok, bien. Entonces, como nos lo quiere explicar su compañero, nosotros podemos tener en un circuito n cantidad de posibles entradas, ¿sí? Pero cada una de estas entradas no puede llevarse a la salida de forma normal, sino que en este tipo de circuitos solo se permite escoger una sola opción de n cantidad que tengamos como entradas. ¿Sí? Y eso de acuerdo a qué? Pues ahora sí, también de acuerdo a algún tipo de selector o algún tipo de combinación que nos permita abrir un camino específico. Entonces, si nosotros visualizamos esta entidad que es un multiplexor, podemos pues recordar, en este caso, ¿cuántas variables, con cuántas variables estamos trabajando, muchachos? Los leo, para que anoten su nombre. ¿Con cuántas variables? Con Cinco. 5. Con 6, ¿no? Bueno, ¿Quién dijo 6? ¿Quién dijo 6? Ya. Los tienes. Ok, anota, por favor. Anota tu nombre. Exactamente, 6 variables. ¿Cuáles? A, B, C, D, S y Z, ¿sí? Cada una, aquí lo podemos observar, pues tiene un vector o está conformado por 2 bits. En este caso, A1 y A0 tienen la misma variable que es A. B también tiene 2 componentes, B0, B1, C también 0 y 1, D también 0 y 1, y la salida pues también, porque si tenemos A con un tamaño, perdón, si la entrada es de un tamaño particular, la salida también tiene que ser de la misma gama de bits. Entonces, por ello, la salida tiene 2 componentes, Z0 y Z1. Ahora, ¿por qué tenemos S, que sería nuestro selector, también con este tamaño de 2 bits? Bueno, pues porque resulta que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Cuatro posibilidades, y para poder escoger entre 4 posibilidades necesitamos una cantidad particular de bits. ¿Cuántos? Pues mínimo 2. Con 2 bits nosotros podemos hacer esta combinación entre 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 para poder elegir cualquiera de estas variables, ¿sí? De tal forma que si yo tuviera A, B, C, D y E, ¿cuántos bits requeriría para poder elegir entre 5 posibles entradas? ¿Cuántos necesitaría? Si aquí tuviéramos una E, ¿cuántos bits requeriría para poder elegir entre 5 opciones? ¿Cuántos? 3. 3, claro. Entonces necesitaríamos 3 bits, ¿sí? Y en este caso S tendría la dimensión S0, S1 y S2. Claro que nos quedarían todavía
por ahí más opciones que no serían utilizadas, pero pues serían las que requeriríamos para poder hacer direccionamiento en 5 posibilidades. Pero bueno, entonces como aquí ya es un caso cerrado, es un caso particular, tenemos 4 opciones, por lo tanto solo requerimos 2 bits como seleccionador. Y entonces, si yo en el selector pongo la combinación 0, 0, pues voy a decir que a la salida en Z voy a observar lo que tenga mi variable A. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenga A lo voy a ver a través de la salida. ¿Qué pasa si en mi selector yo pongo 1, 1? ¿Qué variable voy a poder observar? La D. La D, ok. ¿Y D qué información tiene? D, ¿qué información tiene? ¿Qué es lo que voy a ver en Z? El contenido de D. ¿Qué contiene D? 1, 0. ¿Qué? 1, 0. 1, 0. ¿Por qué 1, 0? Porque, bueno, ahí donde tiene 1, 0 y va a seleccionar 1, 1 y a la salida va a mostrar eso, lo que tiene D, ¿no? No, acuérdense que esta nomenclatura solo me sirve para poder ubicar de qué tamaño es cada una de las variables. En este caso es de 2 bits. ¿Cuáles? 0 y 1. ¿Sí? Pero el contenido, ¿cuál sería? ¿Cuánto vale D? 1, 1. 1, 1. No. ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto? 1, 0. No. No, no, no. ¿Cuánto vale D? ¿Ya les respondo? 16. 16. No. Bueno, les voy a decir cuánto vale D. D vale, ¿quién sabe qué vale? Porque no tenemos ningún valor, ¿sí? El usuario puede poner lo que sea, puede poner 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, pero nosotros, así en la situación en la que estamos, no tenemos idea de qué valor. Simplemente, lo único que estamos haciendo aquí es decir que con esta combinación, es decir, si el selector tiene cargados los valores 1, 1, pues voy a permitir que lo que tenga D, sea lo que sea, pues se transfiera a la salida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene? No lo sé. Puede tener cualquier combinación posible de valores, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profesora. Entonces, recuerden, como es un multiplexor y no estamos determinando el valor preciso, pues no sabemos qué tiene y no está mal decir nada, no sabemos. Porque es así, esa es la realidad. Bien, vamos a observar entonces cuál sería la forma en la que tendríamos que hacer la codificación. Tenemos que declarar, recuerden, ojo, mucho ojo si es que por ahí observan cosas extrañas. Tenemos la librería y tenemos los paquetes. Aquí estamos poniendo nuestra entidad que se llama multiplexor, bueno, MUX, y está integrada por A, B, C y D, que son vectores del tipo estándar lógico, ¿de qué tamaño? 1 a 0. Y por su parte, S, ¿qué sería? Una entrada, otra entrada del tipo estándar lógico, un vector de 1 hacia 0. Y por último, a Z la estamos considerando como una salida, que también tiene la magnitud de ser un vector, ¿sí? Entonces, bien podríamos haber declarado que son del mismo tipo, a S como, pues, en este conjunto, ¿no? En esta parte de las entradas, pero estamos observando que A, B, C y D van a ser las variables con las cuales vamos a trabajar y aunque tengan la misma característica, muchas veces es mejor que nosotros clasifiquemos nuestros puertos de acuerdo a la función que realizan. Recuerden, estas son entradas
que van a tener valores particulares. S va a ser nuestro selector y Z nuestra salida. Terminamos con la declaración del multiplexor e iniciamos con la arquitectura. Aquí estamos poniendo arquitectura multiplexor de 4 variables de mi entidad multiplexor o MUX. Y esta inicia con S como un selector, ¿sí? S va a ser la variable a la cual yo voy a analizar el comportamiento y entonces voy a definir que a Z le voy a cargar A. ¿Cuánto vale A? No sabemos. No sabemos. No sabemos. A va a tener algún valor. Lo que ustedes pongan en determinado momento en sus entradas, eso es lo que va a valer. Cuando S, que es la selección, tenga los valores. Ah, dime. ¿La S es mayúscula o minúscula? Minúscula. Minúscula, minúscula. Bueno, entonces S, minúscula, va a mandar, o más bien, cuando S tenga los valores, o más bien con S, con valores 0, 0, a Z le vamos a agregar el contenido de A. ¿Sí? Si no, bueno, pues entonces a Z le vamos a cargar el contenido de B cuando S tenga los valores 0, 1. A Z le vamos a agregar una C, o sea, el contenido de C, cuando S tenga la combinación 1, 0. Recuerden que solo nos queda un último caso, que sería el caso en donde S tenga que valer 1, 1. Y para ello, pues entonces a Z le vamos a cargar el contenido de D para cualquier otra combinación. En este caso es restrictivo, es la última. Sí, por ello terminamos con esta declaración. Terminamos con la arquitectura y pues con ello aparentemente nuestro circuito funcionaría, ¿no? Nuestra entidad. ¿Problemas hasta aquí, muchachos? Profesora, ¿las variables no tendrían que ir con comillas? Las variables no. Ok, sí, nada más tenía esa ¿No duda. falta un paréntesis? ¿Dónde? En donde dice Antimux is pork, algo así. Hay un paréntesis, pero no veo en dónde concluye. Claro, nos hace falta, ¿no? A ver, ¿quién dijo? Ajá. ¿Alejandro? Martín, sí. Ok, sí, ¿no? Pues es lo que nos falta. Tenemos que terminar. Si estamos abriendo para la declaración de la entidad, pues tenemos que cerrar. Y en este caso, en ninguna parte cerramos, ¿no? Exacto. Por favor, escribe tu nombre. Bien, muchachos. Entonces, ay, se me está yendo el aire. Ok, bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y nada más verifiquen lo que les había dicho y en la próxima clase, por favor, recuérdenme ponerles el código del selector. Y pues ya con eso terminaríamos la clase de hoy. ¿Dudas, muchachos? ¿Escribieron todos su nombre, aquellos que les dije? Sí, profesora. Maestra. Perfecto. Entonces nada más déjenme anotar, bueno, escribir, copiar sus nombres y ponerlos en una lista. Ok. Ay, Antonio, no te dije buenas tardes, pero buenas tardes. Que usted el primero que saludo. Ok, muchachos. Entonces, dudas, comentarios. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien, maestra. Bien, entonces, en la próxima, nada más, intenten también como misión realizar este multiplexor con ecuaciones booleanas y a ver si nos sale, ¿no? Ya les había mencionado que ustedes bien pueden utilizar estos estilos que van más enfocados a unidades secuenciales, pero también los concurrentes, porque al menos los multiplexores pues no funcionan, digamos que a rajatabla con esta funcionalidad de que debemos de seguir un esquema o una serie de pasos para obtener un resultado, sino que los multiplexores pueden funcionar de manera concurrente, ¿sí? Y entonces también podríamos utilizar ecuaciones booleanas para hacer este mismo multiplexor. Entonces, eso lo dejamos de tarea. Vamos a ver decodificador y algunas sentencias case para la siguiente clase. ¿Está bien, muchachos?
Y espero que ya lleguemos un poco al diseño secuencial, que es un poco más tardado. ¿Sí? Sí, Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. Sí. Bueno, entonces cuídense mucho, nos vemos hasta el martes, sí, ¿verdad? Y ahorita ya tengo sus nombres anotados. ¿De acuerdo? Voy a decir los nombres, serían, a ver, déjenme ver. Vamos a ver. Ujú. Tenemos a Eduardo Rojano Peñalosa, Sánchez Barrera, Job, Sí, Job. Job Antonio. Luna Martínez Regina, Tierra Fría, Amaro Ángel David por 2, Eduardo Martínez Gómez, Martínez Bisuet Jair Gabriel y Martínez Hernández Alejandro, que fueron los que hoy participaron o ganaron, ¿no? Entonces, sí son todos, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, bien, muchachos. Entonces, nos vemos hasta la siguiente. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Igualmente, maestra. profesora. Excelente tarde. Gracias, hasta luego.